Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar lo que es el perceptrón. El perceptrón es un modelo de la inteligencia artificial que se utiliza para clasificar y reconocer patrones en datos a través de un proceso de entrenamiento, como puede utilizarse en diversas aplicaciones. Esto es un algoritmo de aprendizaje supervisado utilizado en el campo de inteligencia artificial. Está compuesto por una o varias neuronas artificiales que realizan operaciones matemáticas para clasificar los datos de entrada y distintas categorías en específico. Tenemos lo que es el funcionamiento básico del perceptrón, el cual mediante la asignación de pesos a las entradas y aplicando la función de activación para determinar las salidas, durante el entrenamiento se ajustan los pesos para minimizar el error y mejorar el rendimiento del modelo. Tenemos 4 aplicaciones del perceptrón, el cual se dividen entre clasificación de imágenes, análisis financiero y control calidad, y lo que es el procesamiento del lenguaje natural. En clasificación de imágenes, estamos hablando de un sistema de reconocimiento de imágenes para clasificar objetos y reconocer patrones. En el financiero, este se utiliza para predecir tendencias y realizar análisis de riesgo. En la de calidad, esta se utiliza en industrias para determinar la calidad de productos y detectar posibles defectos. En lo que es el lenguaje natural, esto se utiliza para analizar y clasificar textos. Tenemos lo que son nuestras ventajas y desventajas, y sus desventajas se dividen en tres, que es rápido y eficiente en el procesamiento de datos, puede realizar clasificaciones en tiempo real, es robusto y puede manejar grandes cantidades de datos. Y en las desventajas, que solo puede aprender patrones literalmente separables, no puede resolver problemas complejos que requieren múltiples capas de perceptores y es sensible a ruido y outliers en los datos de entrada. Estas ventajas y desventajas pueden variar dependiendo de la persona. Tenemos lo que son nuestras compuertas lógicas. En este caso tenemos lo que es AND, el cual es capaz de clasificar y conocer valores de entrada para producir una salida correcta. Tenemos lo que es OR, igual que la compuerta AND, es capaz de clasificar y reconocer valores de entrada para producir la salida, que es el SOR. También tenemos lo que es el SOR, ya que los valores de entrada no pueden ser literalmente separables, se requiere un modelo más complejo para una red neuronal de múltiples capas para resolver este problema. Y por último, el NOT. La compuerta lógica NOT se puede implementar utilizando un perceptrón de una sola entrada y una función de activación adecuada. El perceptrón será capaz de clasificar y reconocer el valor de entrada para producir la salida correcta. Bueno, vamos a lo que son nuestros códigos. Para poder empezar a hacer nuestros códigos, tenemos que importar la librería NumPy. Y así sucesivamente vamos a definir nuestra función de activación y empezamos con nuestra compuerta A. Bueno, esta se va a empezar a definir con la matriz llamada input, lo tenemos acá, que representa los registros de entrada por el perceptrón. Cada fila de la matriz representa un conjunto de valores de entrada. En este caso se tienen 4 combinaciones posibles de entrada para la puerta A: 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Tenemos también lo que es llamado el arreglo targets, como está ahí. El targets contiene los valores objetivos para la combinación de entrada. En este caso se espera que el perceptrón introduzca el resultado de 0 para las 3 primeras combinaciones de entrada y el resultado 1 para la última combinación. Se crea una lista vacía llamada input, donde se va a almacenar las salidas del perceptrón para cada combinación de entrada. Se va a definir también lo que son los pesos, o sea, los Williams, y el sesgo, que es el vías del perceptrón. Los pesos son los valores que se puedan multiplicar por las entradas, y el sesgo es el valor constante que se suma a la combinación lineal de las entradas y los pesos. En este caso se inician los pesos con 0.5, y el sesgo va a ser una combinación, o sea, el vías, de -1. Se va a realizar un bucle for para la combinación de entrada. Dentro del bucle se va a combinar
se va a combinar la lineal de las entradas y los pesos y se le va a sumar el sesgo y se almacena en la variable h. Luego se aplica una función de activación llamada step, el valor de h para obtener una salida al perceptrón que se almacena en la variable y. Finalmente se va a arreglar una lista con valores h y y a la lista output. Y por último ya se va a imprimir lo que es la salida. Y esta para la combinación de entrada junto a los valores subjetivos, esto se hace mediante un bucle for que itera sobre los índices de combinaciones de entradas y se van a imprimir los valores de entrada, la combinación lineal, el valor objetivo y la salida de percepción. En resumen, este código implementa un perceptor para clasificar la puerta lógica. Se va a utilizar la matriz de entrada, el arreglo de valores, los pesos y el sesgo para calcular la salida y el objetivo. Luego se va a mostrar la salida del perceptrón junto a los valores de objetivo para la combinación de la entrada. Para correr el código, primero tenemos que correr la librería, la función de activación y lo que es nuestro código. Y aquí está. Como habíamos visto en nuestras imágenes, va a haber 3 ceros y un 1. Nos marca 3 ceros y un 1. Entonces, estamos bien. Seguimos con nuestra comporta OR, el cual se va a cambiar el tallers. Aquí tenemos nuestros tallers que son 0,0,0,1. Y aquí los vamos a cambiar por 1,1,1,0. Así como nos muestra en nuestra tablita de verdad en OR. Vamos a cambiar nuestros pesos. Estos, acuérdense que son números aleatorios que se van a poner para que salgan nuestros resultados. Lo mandamos a correr y efectivamente nos sale nuestro problemita. Vamos con SOR. SOR es un poco más difícil porque no se puede con una compuerta lógica. Necesitamos hacerlo con dos. Entonces, nada más voy a explicar lo que es el código porque en realidad no hay no hay una solución para poderlo hacer bien, porque al correrlo nos sale esto, pero nos sobra un número, así que necesitamos dos compuertas para poderlo realizar como es. Igual que los otros, nada más se le va a cambiar el 0,1,1,0 y hay que buscar un número. Bueno, yo busqué uno que se acercaba lo más posible, pero resulta que no, porque necesitamos dos compuertas para poder realizarlo. Entonces, este no se puede. Tenemos lo que es nuestra compuerta de clasificador NOT. Esta va a ser, se va a incorporar a la biblioteca NumPy como lo hicimos anteriormente. Se va a trabajar en matriz y se va a realizar en operaciones numéricas como las anteriores. Se va a definir las entradas en inputs y los objetivos en targets. Input es una matriz de NumPy con dos filas y una entrada. Cada fila va a representar un registro de entrada para el perceptrón. En este caso se tienen dos registros de entrada, 0 y 1. Los triggers es un array NumPy con los elementos 1 y 0 que representan los valores deseados en una salida de perceptrón. El objetivo es que el perceptrón actúe de una manera en la compuerta NOT, es decir, va a intervenir el valor de entrada. Se va a iniciar una lista vacía en donde se le van a agregar los datos de perceptrón para el registro de la entrada. Y se va a definir los pesos y los sesgos. En este caso, el peso va a tener un valor de -1 y el sesgo va a tener un valor de 0.5. Estos valores se van a utilizar para la combinación lineal para calcular la salida de perceptrón. Se va a utilizar un bucle for que reconoce los registros de entrada. En este caso hay dos registros, el 0 y el 1. Dentro del bucle se va a realizar un cálculo de combinación lineal H y la salida Y, como tenemos aquí. Del perceptrón por cada registro de entrada. Esto se va a hacer de la siguiente manera. Se va a calcular la combinación lineal H como el producto escalar entre la entrada actual, input y los pesos widgets, sumado al sesgo, que es el bias. La función step H se va a utilizar para calcular la salida y el perceptrón.
La función stip generará realizará la operación umbral, donde si h es mayor o es igual a 0 y es 1, de lo contrario y es 0. Los valores h y y se almacenan en la lista output para la superior impresión. Después de salir del bucle, se va a imprimir una tabla de muestra de entrada a la combinación lineal. El objetivo de Taller y la salida de perceptrón por cada registro de entrada, la tabla se va a imprimir en una consola. En resumen de todo este código es de que se va a implementar un perceptrón que actúa como una compuerta NOT. Se va a tomar dos entradas, el 0 y el 1, y se va a producir las deseadas, que es el 1 y el 0. Mostrando los resultados en una tabla final, que ahorita lo vamos a correr y se los voy a enseñar. Y esto se va a utilizar como un ejemplo de perceptrón, como una operación lógica. Y para igual, o sea, para correrlo, ya como ya tenemos, ya corrimos entonces sin problema vamos a correr lo que es nuestra compuerta NOT. Ya lo corrimos y sale que está bien. Tenemos una entrada, una salida, tenemos una entrada, una salida. Y eso sería para todo por nuestra parte. Sería todo. Gracias.